El nombre Absalón es de origen hebreo y significa paz o padre de paz. Sin embargo, irónicamente, la vida de Absalón estuvo lejos de ser pacífica. Aunque su nombre evoca armonía y tranquilidad, su historia estuvo marcada por la intriga, la traición y la violencia. La historia de Absalón es una de las más dramáticas en la Biblia, pintado como un hombre de encanto extraordinario y talento inigualable. Absalón es a menudo recordado por su rebelión contra su propio padre. Somos importantes en la obra del Señor. Somos importantes. Hola, saludes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le habla Guillermo Martínez, llegando a usted a través de la iglesia virtual Ebenecer con un mensaje de esperanza. En esta ocasión el tema será Absalón. Absalón fue el tercer hijo del rey David, así como también el favorito de los 20 hijos que tuvo David, sin contar los hijos que tuvo con sus concubinas. Primera de Crónicas, capítulo 3. Absalón nació en Hebrón. La madre de Absalón fue Maaca, hija de Talmaí, rey de Gesur. David fue un joven pastor que se convirtió en el tercer y más importante rey de Israel. Es el personaje mencionado con más frecuencia en el Antiguo Testamento y el segundo más mencionado en toda la Biblia. Solo Jesucristo es mencionado más veces que David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David fue y ha sido el rey más grande de Israel. David fue un gran guerrero. David era un matagigantes. David fue el ungido de Dios. Surge la pregunta: si David fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿por qué su hijo Absalón lo llega a aborrecer al punto de atreverse de quitarle el reinado? Desde una edad temprana, Absalón fue testigo de la grandeza y el prestigio asociados con la sangre real que corría por sus venas. Creció rodeado de lujos y privilegios, lo que despertó en él un anhelo innato de poder y de liderazgo. La idea de ocupar el trono y gobernar con la misma autoridad y excelencia que sus antepasados se convirtió en una obsesión que lo impulsó a forjar su propio camino hacia la cima. Absalón, consciente de su linaje y de la expectativa que recaía sobre sus hombros, se esforzó por ganarse el respeto y la lealtad de aquellos que lo rodeaban. Desarrolló habilidades de liderazgo y carisma que le permitieron ganar seguidores y aliados, convirtiéndose en una figura influyente en los círculos políticos y sociales. Su determinación y ambición no conocían límites, y Absalón se embarcó en una búsqueda incansable para asegurar su lugar en el trono. Utilizó su inteligencia y astucia para tejer una red de alianzas estratégicas y eliminar a aquellos que pudieran suponer un obstáculo en su camino hacia el poder absoluto. La influencia de sus lazos reales no solo se manifestó en sus aspiraciones políticas, sino también en su estilo de vida y en la forma en que se relacionaba con los demás.
Absalón siempre se mostró orgulloso de su herencia, llevando consigo un aire de nobleza y majestuosidad que lo distinguía del resto. A temprana edad se trasladó a la capital, Jerusalén, donde pasó la mayor parte de su vida. No solamente fue el favorito de su padre, sino también del pueblo. Sus modales encantadores, belleza personal, maneras insinuantes, amor por la pompa y pretensiones reales cautivaron los corazones del pueblo desde el principio. Vivía con gran estilo, conducía un carro magnífico y tenía 50 hombres corriendo delante de él. Poco se sabe de la vida familiar de Absalón, pero la narración bíblica afirma que tuvo hijos e hijas. Tamar, una de sus hijas, se describe como una mujer hermosa. Sin embargo, Absalón afirma en 2 de Samuel capítulo 18, versículo 18, «Yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre». ¿Podría haber aquí una contradicción en la Biblia acerca de Absalón, sus hijos y la declaración que hace en 2 de Samuel 18, 18? Lo que pudo haber ocurrido es que sus hijos pudieran haber muerto antes de su declaración, o como sugiere Matthew Henry, los hijos de Absalón pudiesen haber nacido después de su declaración. Además de su hija Tamar, Absalón tuvo otra hija llamada Maacá, el mismo nombre de su mamá. Maacá se convirtió más tarde en la esposa favorita de Roboam. Segunda de Crónicas capítulo 11, versículo 21. Maacá fue la madre de Abiam, Ataí, Sisa y Selomit. Segunda de Crónicas capítulo 11, versículo 20. Maacá fue la abuela del rey Asa. Ella sirvió como reina madre hasta que Asa la depuso por idolatría. Segunda de Crónicas capítulo 15, versículos 16 y 17. La historia de Absalón tiene su origen o está relacionada con el castigo de Dios a David por su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. A través del profeta Natán, Dios anunció 3 castigos al rey David. El número 1 fue que su hijo con Betsabé moriría. Esto lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 27, o en el capítulo 12, versículo 14. El segundo castigo fue que la espada no se apartaría de su casa. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Y el tercer castigo sería de que alguien de su propia familia poseería a sus concubinas, y este escándalo se haría público en Israel. Esto lo vemos en 2 de Samuel capítulo 12, versículos 11 y 12. El comienzo de la trama de Absalón se encuentra en el segundo libro de Samuel. De entre los 20 hermanos que tenía Absalón, había una hermana llamada Tamar, una mujer muy hermosa de acuerdo a la Biblia. La belleza de Tamar llamó la atención de Amnón, su hermanastro, por parte de su padre. Amnón se obsesionó con Tamar, que en ese momento era una doncella virgen. Aconsejado por Jonadab, Amnón puso en marcha un plan para tomar a Tamar por mujer. Amnón hizo lo que Jonadab le aconsejó y violó a Tamar. Este acontecimiento está en 2 de Samuel capítulo 13. Después de violarla, la expulsó de su casa, lo que hizo que su comportamiento fuera aún más detestable. Tamar le informó a Absalón y se refugió en su casa, y desde aquel entonces Absalón aborreció a Amnón. Tras el escandaloso asalto de su hermana Tamar por parte de su medio hermano Amnón, Absalón da muerte a su hermano en venganza. Este acto, visto como justicia en sus propios ojos, fue en realidad el inicio de su caída. Por el acto llevado a cabo a su medio hermano, Absalón se ve forzado a huir y a vivir en exilio durante 3 años lejos de la casa real.
Durante este tiempo, él comienza a planear su rebelión. La Biblia describe cómo Absalón, con su carisma y discurso persuasivo, logra ganar el apoyo de la gente y eventualmente declara abiertamente su rebelión contra el rey David, su padre. Absalón encuentra refugio en el reino que pertenecía a su abuelo materno. Allí, lejos de la ciudad que alguna vez llamó hogar, Absalón comenzó a reconstruir su vida y a lidiar con las consecuencias de sus acciones. Durante 3 largos años, Absalón tiene la oportunidad de reflexionar sobre sus decisiones pasadas y encontrar la redención que tanto anhelaba. Sin embargo, el peso de la culpa y la soledad comenzaron a pesar sobre él, añorando el regreso a su tierra natal. La oportunidad de retornar a Jerusalén finalmente llegó cuando Joab, el valiente y leal comandante del ejército de David, se apiadó de Absalón y decidió interceder en su favor. Joab conocía la importancia de la reconciliación y la unidad dentro del reino de David, por lo que decidió darle una oportunidad a Absalón para enmendar sus errores. Conmovido por las palabras de Joab y deseoso de reconciliarse con su padre, Absalón decidió aceptar la oferta y regresar a Jerusalén. Aunque la incertidumbre y el temor lo acompañaban en su travesía de regreso, Absalón sabía que era necesario enfrentar las consecuencias de sus actos y buscar el perdón de su padre. El regreso de Absalón a Jerusalén fue un evento cargado de emociones encontradas. Mientras algunos miembros de la corte y del pueblo recibieron su retorno con esperanza y compasión, otros lo miraron con desconfianza y resentimiento. Sin embargo, Absalón estaba decidido a reconstruir su vida y a ganarse la confianza de aquellos que le rodeaban. A partir de ese momento, Absalón se embarcó en un arduo camino de redención y perdón. A través de sus acciones y su compromiso con el bienestar del reino, poco a poco comenzó a ganarse el respeto y la admiración de aquellos que dudaban de él. Su determinación y su sincera búsqueda de un cambio lo llevaron a convertirse en una figura influyente dentro del reino de David. Valiente y astuto, Absalón decide desafiar la autoridad de su padre, el renombrado rey David, y lleva a cabo su rebelión con determinación y audacia. Aprovechando su icónico aspecto físico, caracterizado por su cabello largo y hermoso y su inigualable carisma, Absalón logra cautivar los corazones y las mentes de los habitantes de Israel. Esa historia puede encontrarse en 2 de Samuel capítulo 15. Con su elocuencia y persuasión, Absalón se gana la confianza y el apoyo del pueblo, quienes comenzaron a verlo como un líder digno de seguir. Con cada palabra pronunciada, el príncipe rebelde sembraba semillas de descontento y dudas en las mentes de los israelitas, cuestionando la sabiduría y el gobierno de su propio padre. El punto culminante de esta audaz rebelión llega cuando Absalón se proclama rey en la ciudad de Hebrón, un acto que desafió directamente la autoridad de David y desató el caos en el reino. Esta proclamación fue respaldada por una multitud entusiasta que veía en Absalón un líder visionario y prometedor. El reinado de Absalón en Hebrón se caracterizó por un ambiente de incertidumbre y tensión. Mientras él consolidaba su poder y se rodeaba de seguidores leales, David se vio obligado a huir de Jerusalén para proteger su vida y la de aquellos que todavía creían en él. La rebelión de Absalón no solo representaba una amenaza para el legado de David, sino también para la estabilidad y la unidad de Israel.
La nación se encontraba dividida, unos leales a David y otros leales a Absalón. La incertidumbre se extendía por cada rincón del territorio. Sin embargo, a pesar de su apariencia y carisma, Absalón no pudo mantener el control absoluto por mucho tiempo. Su reinado fue desafiado por aquellos que aún le eran fieles a David, así como por consejeros sabios e influyentes que veían en él una amenaza para el bienestar del reino. La historia de Absalón y su rebelión contra su padre David es un recordatorio vívido de los peligros de la ambición desmedida y la búsqueda del poder a cualquier costo. Aunque su apariencia y habilidades le permitieron ganarse el favor del pueblo, su falta de sabiduría y consideración por el bienestar del reino lo condujo a su propia caída. Esta historia también destaca la importancia de la lealtad y la unidad en la construcción y preservación de una nación. A pesar de las divisiones y las luchas internas, Israel encontró su camino de regreso bajo el liderazgo de David, quien, a pesar de la traición de su propio hijo, mostró sabiduría, humildad y compasión al restablecer la paz y la estabilidad del reino. Finalmente, tras un período de incertidumbre y dificultades, David logró reunir un ejército leal a su causa y se enfrentó a Absalón en una batalla decisiva. Aunque el conflicto fue doloroso y tuvo grandes consecuencias para ambos lados, David resultó victorioso y pudo recuperar su trono en Jerusalén. El exilio para David fue un período transformador en su vida. Le enseñó a confiar en Dios en medio de la adversidad, le permitió madurar como líder y le mostró la importancia de la lealtad y el apoyo de aquellos que le rodeaban. La muerte de Absalón fue tan trágica como su vida, marcada por la violencia y la traición. Durante la desgarradora batalla que tuvo lugar en el imponente bosque de Efraín, Absalón se encontró atrapado en una situación desesperada, con su cabellera enredada entre las retorcidas ramas de un terebinto. Esa historia puede leerse en 2 de Samuel, capítulo 18, entre los versículos 9 al 15. A pesar de la orden de su propio padre, el rey David, de no causarle daño alguno, Joab, el comandante de las tropas de David, junto a sus hombres, decidieron poner fin a la vida de Absalón de manera implacable. El rey David, al escuchar acerca de la muerte de Absalón, lloró. «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío». Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33. David, el famoso rey de Israel, se encontraba sumido en una profunda tristeza tras la dolorosa muerte de su amado hijo Absalón. El vacío que dejó aquel joven valiente y talentoso en su corazón era inmenso, y su dolor se manifestaba en cada uno de sus gestos y palabras. A pesar de las adversidades y los errores que Absalón había cometido en vida, David no podía negar el lazo irrompible que los unía como padre e hijo. Absalón había sido su orgullo y alegría, y ahora su partida repentina había dejado un agujero negro en su alma. La amargura y el pesar se apoderaron del rey, quien no encontraba consuelo en ninguna parte. Sus lágrimas se mezclaban con los lamentos y suspiros que resonaban en las paredes de su palacio. Cada día, al despertar, David se enfrentaba a la cruel realidad de que nunca más vería el rostro de su amado hijo, Absalón, ni escucharía su voz llena de juventud y vitalidad.
La muerte de Absalón no solo dejó un vacío en el corazón de su padre, sino también en el corazón de un pueblo que había sido testigo de un ascenso y caída. Su partida prematura era un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. La historia de Absalón en la Biblia es rica en enseñanzas sobre las consecuencias de la rebelión, la importancia del perdón y la inmensurable misericordia de Dios. La historia de Absalón nos deja una lección trágica pero valiosa sobre los peligros del poder desmedido y la falta de ética en la búsqueda de nuestros propios objetivos. Su muerte, envuelta en sangre y traición, nos recuerda que el camino de la ambición desmedida solo pueden conducir a la destrucción y la desolación. El camino de Absalón fue marcado por la falta de discernimiento y autoridad que culminó con su rebelión y su muerte. Es una advertencia contra el juicio personal mal encaminado y la búsqueda del poder a costa de otros. A pesar del dolor de las acciones de Absalón, el rey David mostró el amor incondicional de un padre y un ejemplo de la misericordia que Dios muestra a sus hijos incluso en sus peores momentos. Absalón no solo odiaba a David por su aparente inacción frente al crimen de Amnón, sino también porque anhelaba el trono. Su enojo, desilusión y ambición lo cegaron, llevándolo por un camino de rebelión y destrucción. Aún así, su vida ofrece una mirada profunda sobre la naturaleza humana y el amor y la justicia de Dios. La historia de Absalón continúa siendo una valiosa lección en la historia de la Biblia, mostrando la necesidad de la justicia y humildad, así como las graves consecuencias de la ira y la ambición sin control. Sabemos que David no hizo nada respecto a la violación de Tamar por parte de Amnón, aunque lo sabía, pero parece que la inacción de David tuvo un efecto perjudicial en la vida de Absalón. Sin embargo, lo que podemos decir con certeza es que el orgullo precede a la caída. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice lo siguiente: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios es soberano. Dios frustró el plan de Absalón de derrocar el reino de su padre. Leamos esto en 2 de Samuel capítulo 17, versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Todos los acontecimientos quedan fijados en la eternidad, y nada, ni siquiera los Absalón del mundo, pueden frustrar el poder de Dios de hacer lo que le plazca en la historia. Dios ha estado, está y estará siempre en control. Somos importantes en la obra del Señor. Somos importantes. Él nos es. Les habló Guillermo Martínez. Bendiciones.